¿Por qué no mejor conectar una computadora o una televisión en lugar de un monitor? Es decir, son prácticamente lo mismo, ¿no? Los dos utilizan HDMI, las televisiones suelen ser más grandes y también te incluyen bocinas y control remoto, cosa que los monitores por lo general no hacen. Y sí, entiendo completamente tu punto, sobre todo ahora que ya nadie utiliza cables VGA ni coaxiales, pero aún con todo esto los monitores y las televisiones son productos completamente diferentes con sus propias características que las hacen resaltar y ser mejores para sus propios propósitos. Claro que esto no evita que conectes una computadora a una televisión o un Chromecast a un monitor, pero saber este tipo de cosas te puede ayudar para estar bien informado a la hora de hacer tu próxima compra o nada más para tener más cultura sobre tecnología. El primer punto de comparación es uno que considero que es el más importante y es el tiempo de respuesta. ¿Alguna vez has conectado una computadora a una televisión y el mouse se ve como que se mueve raro, casi como si estuviera sumergido en agua? Bueno, esto es porque tienen un tiempo de respuesta súper alto. Los monitores están hechos para darte tiempos de respuesta súper bajos porque el usuario lo que necesita al estar utilizando una computadora es reacciones inmediatas para no romper la inmersión. Esto es algo principalmente importante con videojuegos porque cada segundo que tengas de ventaja para reaccionar antes que tus enemigos podría ser cuestión de vida o muerte. En el juego, claro está. Por eso es que vemos monitores gamers que prometen tiempos de respuesta súper bajos de 1 a 5 milisegundos, mientras que a las televisiones esto no les importa para nada porque están más enfocadas en consumo de contenido como películas y series de televisión, en donde a lo mejor un retraso de 200 o 300 milisegundos vale completamente la pena para hacer un mejor postprocesamiento de la imagen y que por lo menos para ti se va mejor. Afortunadamente hoy en día los fabricantes de televisiones han estado tomando un poco más en cuenta las computadoras y consolas de videojuegos y han estado creando modos especiales en los cuales se elimina gran parte de este postprocesamiento para poder darnos mejores tiempos de respuesta. Claro que no son ideales o perfectos, pero por lo menos algo es algo. El segundo punto es la calidad de la imagen, o para ser más específicos, el color accuracy, que es prácticamente qué tan fiel es el monitor a los colores en el mundo real. Y aquí los monitores son los ganadores indiscutibles, sobre todo los IPS, que ya los mencionamos en este video que les dejamos aquí sobre los diferentes tipos de paneles, y por eso mismo es que los diferentes profesionales de fotografía y edición de video los prefieren para poder hacer su trabajo. Mientras tanto, las televisiones son pésimas para esto, una vez más, por el procesamiento que se le da a la imagen, que a lo mejor a ti te puede gustar un poco más cómo se ve, pero en realidad esos no son los colores que el creador de contenido original quería que vieras. De hecho, hay muchas personas de la industria del cine que se quejan precisamente de esto. Lo tercero son los FPS o cuadros por segundo, que aquí se miden en Hz, pero son prácticamente lo mismo. 30 Hz son 30 FPS, 60 Hz son 60 FPS, 120 Hz son 120 FPS y así sucesivamente. Y si lo que estás buscando es una pantalla con 120 Hz para tu computadora o tu nuevo y flamante PlayStation 5 o Xbox Series X o S, lo más sencillo es encontrar un monitor porque aquí se encuentran los Hz más altos, además de que tienen integración con diferentes tecnologías como FreeSync y G-Sync, con las cuales ya entraremos en un video un poco más adelante. Claro que esto no significa que no puedas encontrar televisiones con esas características, porque de hecho gracias al lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Series X y S se han estado lanzando más televisiones que cuentan con HDMI 2.1 para que puedas tener 4K a 120 cuadros por segundo. El problema que tenemos con las televisiones es que sus especificaciones que suelen tener pueden ser algo engañosas y confusas, comenzando con que la mayoría de ellas ni siquiera te dicen qué versión de HDMI tiene, solamente te dice tiene 3 HDMIs y listo. Y luego también tenemos el ligero problema de que muchas de ellas dicen que son de 120 Hz, pero en realidad no pueden hacer esto. Lo que hacen esas televisiones es utilizar diferentes técnicas para insertar cuadros falsos entre cada cuadro real y de esta manera darte la ilusión de que estás corriendo a 120 cuadros por segundo, pero en realidad solamente son 60. Y entraremos en un video dedicado para explicarlo más a fondo, pero basta decir que esto en realidad no te sirve para nada. Otra desventaja de las televisiones es que utilizan chroma subsampling para poder comprimir las imágenes, y digo desventaja entre comillas porque la realidad es que no afecta mucho que digamos, porque el ojo humano casi no puede notar la diferencia a la hora de jugar un videojuego o ver una película. Pero en lo que sí afecta es en los textos. Por ejemplo, tal vez estés viendo algún documento de Word en el que estás trabajando o estás leyendo algún artículo en internet. En estos casos las letras empiezan a ver como borrosas y con distorsiones de diferentes colores gracias al chroma subsampling. Y por último hablemos de los diferentes formatos en los que vienen. Los monitores pueden venir en formatos súper especiales como ultra wide o hasta super ultra wide, que te pueden dar diferentes ventajas competitivas en juegos, además de más espacio a la hora de estar trabajando en una computadora. Mientras tanto, las televisiones únicamente vienen en aspect ratio de 16:9, que se conoce como widescreen, pero también en tamaño nadie les gana. Es más fácil encontrar una televisión de arriba de 35 o 50 pulgadas que un monitor. Así que ya lo sabes, las televisiones son mejores para el consumo de contenido pasivo, mientras que los monitores son mejores para videojuegos y productividad en general.
¿Qué es mejor, un teclado mecánico o uno de membrana? Y seamos directos, para videojuegos lo mejor es únicamente un teclado mecánico, pero ¿por qué? ¿Y de verdad vale la pena pagar tanta diferencia por uno mecánico? Es decir, uno de membrana te lo puedes encontrar como en 5 o 10 dólares, mientras que uno mecánico te puede costar desde 50 o 60 dólares y eso sí es de los sencillos. Y también por último, ¿hay algún escenario en el cual los de membrana sean mejores? Spoiler, sí hay, pero de eso ya hablaremos un poco más adelante. Primero que nada hay que entender cómo funciona cada uno. Los teclados de membrana son bastante sencillos en cómo funcionan. Cuando presionas una tecla, esta empuja una membrana de goma hacia abajo para que haga contacto con un circuito y de esta manera se registra un keypress. Mientras tanto, los teclados mecánicos funcionan de una manera un poco más complicada. Aquí tenemos dos piezas de material conductivo separadas por una barrera intermedia y al hacer un clic vemos que la barrera se empuja hacia abajo para liberar las dos piezas conductivas para que hagan contacto y de esta manera se registra un keypress con ese clic tan satisfactorio que caracteriza también a los teclados mecánicos. Ahora que sabemos esto, a lo mejor muchas personas están preguntando, ok, pero ¿cómo es que esto mejora o empeora mi experiencia si uso uno u otro? Y para eso vamos a hacer una lista de pros y contras de cada uno. Los teclados de membrana, para empezar, son mucho más baratos, como mencionamos hace rato, con 10 dólares te compras uno o incluso hasta menos, son también mucho más silenciosos y son más resistentes a cualquier salpicadura o derrames de líquidos. Pero también tienen un tiempo de vida mucho más corto, por ejemplo nada más soportan alrededor de 5 millones de presiones por tecla, no se les puede dar mucho mantenimiento ni reparación, así que si se te descompone automáticamente se convierte en basura electrónica, también conocido como e-waste, y luego también nada más puede registrar alrededor de 3 presiones como máximo. Esto significa que si por ejemplo vas corriendo hacia adelante presionando W, luego picas Shift para correr, luego saltas con el espacio y presionas la G para lanzar una granada, muy posiblemente tengas dos opciones, o no se registra una tecla o se registra a destiempo y te puede afectar al estar jugando. Ahora, si pasamos a ver a los mecánicos, aquí vemos que pueden registrar desde 6 teclas en el caso de los más sencillos y baratos, hasta todo el teclado completo en el caso de los que son más premium. Tienen un tiempo de vida mucho más largo porque como tienen este mecanismo mucho más robusto y complejo, son excelentes para el uso rudo y pueden soportar entre 30 hasta 70 millones de presiones por tecla. También son mucho más precisos y responsivos porque como su punto de activación está más alto que uno de membrana, aquí no tienes que presionarlo hasta el fondo para poder activar la tecla, así que la reacción es inmediata. Además de que también puedes sentir esa retroalimentación táctil de la tecla haciendo clic, lo cual es súper satisfactorio y súper bueno para jugadores y amantes de la mecanografía. Lo malo es que son caros, pueden ser muy ruidosos, sobre todo los switches azules, y algunas personas no soportan estarlos escuchando constantemente. Y por último, como existe mucha variedad no solamente de marcas, sino de diferentes switches con sus propias características individuales, puede ser algo confuso decidir qué comprar. Por ejemplo, hay unas teclas que pueden ser más responsivas, otras que ocupan más presión para activarse, otras que hacen más ruido, etc. Pero en eso ya vamos a entrar en un video un poco más adelante. ¿Puedo poner una tarjeta de video en mi laptop? Y no me refiero a las tarjetas de video que ya vienen integradas a las laptops gamers, esas no las puedes quitar porque vienen soldadas directamente al PCB. Yo me refiero literalmente a conectarle una tarjeta de video a una laptop. Ok, chido, pero ¿cómo? Excelente pregunta, ciudadano promedio. Lo que pasa es que necesitas uno de estos. Esto es a lo que se le conoce como un eGPU o GPU externo. Adentro de esta carcasa que pareciera como una PC miniatura, lo que puedes encontrar es una daughterboard con un puerto PCI Express donde va la tarjeta de video, una fuente de poder exclusiva para la tarjeta de video porque no se tiene que compartir, y en ocasiones también puedes encontrar hubs USB y hasta expansiones de discos duros para que puedas traer toda tu librería de juegos contigo. Pero antes de que vayas a comprarte una necesitas saber un par de cosas. ¿Chinga qué? Primero que nada, los eGPUs se conectan a través de Thunderbolt 3 o 4, así que tu laptop tiene que tener este puerto para poder funcionar. Recuerda que Thunderbolt no es lo mismo que USB tipo C, de hecho ya tenemos un video en la cuenta para que lo puedan revisar y puedan estar al tanto para que lo revisen antes de comprarlo. Oye JP, ¿y si ya la compré, güey? No, el chile, güey, ¿cómo le hago? Pero regresando al tema, todo esto es posible gracias a que Thunderbolt 3 puede comunicarse directamente con PCI Express, y aquí es donde tenemos el segundo detalle, y es que Thunderbolt únicamente tiene acceso a 4 de las 16 vías de PCI Express 3.0. Esto significa que podemos esperar una degradación de poder de alrededor de un 20 a un 25%. Esto es un impacto mayor que el que tienen las tarjetas de video que vienen integradas en las laptops gamer.
A pesar de esto, como quiera existen algunos buenos motivos para querer comprar un eGPU. Por ejemplo, tal vez necesites la portabilidad y la versatilidad que te da una laptop para el trabajo, para la escuela, pero también quieres llegar a tu casa a jugar sin tener que sacrificar mucho. O tal vez ya tienes una laptop con un buen CPU y únicamente necesitas comprar un eGPU sin tener que armar una computadora completa. Asumiendo, claro, que no te importe pagar el precio extremo que tienen estas cosas. Y también si ven estos eGPU de Alienware, tengan cuidado porque no utilizan Thunderbolt, sino que utilizan un conector propietario exclusivo de las laptops Alienware, así que fíjense antes de comprar uno de estos. Por último, existen también otro tipo de adaptadores que van directamente conectados al PCI Express de los puertos M.2, incluso hay computadoras que tienen puertos extra, pero para poder utilizarlos tienes que modificar tu laptop de una manera bastante agresiva. Por ejemplo, tendrías que dejarla abierta de manera permanente o por lo menos hacerle un hoyo en la parte de abajo para tener acceso al conector. También tienes que instalarle una BIOS modificada, cambiar y desactivar todo el RAID y varias modificaciones extra que la verdad es que no valen la pena para la gran mayoría de los usuarios. Así que esto termina siendo un producto para un público nicho que está dentro de un nicho que está dentro de otro nicho. Después de años de estar sufriendo la furia de los dioses de la PC con escasez, inflación, criptominería y muchas cosas más, por fin podemos armar una computadora gamer sin tener que empeñar nuestro riñón. Y mirad, aquí tenemos una computadora con componentes de última generación, CPU de 12ª generación de Intel, tarjeta de video RTX y todo por alrededor de $700 a $900 ya con impuestos. Y si se van por partes usadas, les puede salir mucho menos. Lo primero es nuestra tarjeta madre, que es la H610, esta es la de Asus, la pueden encontrar en aproximadamente $110. Ahora, yo sé que esta es la B660, es una un poquito más avanzada, pero es la que tenía aquí a la mano, así que vamos a utilizarla. Pequeño consejo, siempre es bueno utilizar la caja de tu tarjeta madre como una especie de mesita para que no tengas ningún contacto con nada conductivo, es cartón. Para el cerebro de la computadora vamos a utilizar esto, el i3 12100F, que sí, yo sé que es un i3, pero esta cosa la verdad es que es bastante buena porque tiene 4 de los famosísimos núcleos de performance de la 12ª generación de Intel. Eso significa que puede correr hasta 4.3 GHz en turbo y tiene 8 hilos. Lo puedes encontrar en aproximadamente unos $105, sobre todo esta que es la versión F, la que no tiene gráficos integrados. Aunque sí, si tú quieres estimar también, lo mejor sería que compraras un i5, nada más para que no te impacte tanto en el performance, pero como quiera esta cosa va a sacar el jale. Para el enfriador la verdad es que no ocupamos nada más de lo que ya viene incluido con el CPU. Este es más que suficiente, es bueno, el CPU tampoco es algo que genere tanto calor, así que no es necesario que vayas a comprar uno más grande ni nada por el estilo. Ahora de RAM le vamos a poner 16 GB DDR4, ya sea 3000 o 3200 GHz, ambos están muy bien, como por ejemplo este paquete de 2 que cuesta $75, con ese es más que suficiente. Para el almacenamiento muchos le dirán que utilicen un disco duro porque esto es algo económico, pero hoy en día la verdad es que los SSD son bastante económicos ya, y este NVMe PCI Express 3.0 está como en $40 y es de 500 GB, así que para empezar es el mismo precio que un terabyte de disco duro normal. Y ahora sí, para la tarjeta de video tenemos dos recomendaciones, una es para 1080p y otra es para 1440p. En 1080p te recomiendo la RTX 2060 y para 1440p la 3060. Ahora muchas personas se preguntarán ¿por qué no la 3050 para 1080p? Bueno, pues porque la 2060 es más potente y es más económica que la 3050. Para la fuente de poder vamos a utilizar una de 650 watts, nada más fíjate que tenga la certificación 80 plus, pero de ahí en más la más económica que encuentres con esas especificaciones es más que suficiente. Y para el gabinete realmente puedes usar el que tú quieras, aquí vamos a utilizar este Corsair, pero es porque ya lo tenía por aquí. Puedes utilizar por ejemplo hasta este de $35, marca Yeyan que encontré por ahí, y viene con un ventilador, así que ya tendrías algo de ventilación, no es lo mejor, pero algo es algo. Ok, muy bonito armarla, pero ¿qué tal funciona esta computadora? Vamos a probar algunos juegos. Primero vamos a probar con Doom 1080p, la 2060, y hasta ahorita la verdad es que está portándose bastante bien, 112 cuadros por segundo. Vamos a ver aquí que es donde se pone un poquito más pesado, con efectos, enemigos y todo. Ahora lo que hay que tomar en cuenta aquí es que estamos jugando en Ultra Nightmare, que es la versión de gráficos más alta. Ahora vamos a probar 1440p, a ver qué tal funciona. Igual, misma área, mismo todo, para poder estar comparando directamente uno con otro. Ahora vamos a ver algo más tipo eSports con CSGO, para tener una idea de cómo van a funcionar los juegos que son para FPS altos. Tenemos 260 cuadros por segundo, casi 300. Otra vez 1440p, tenemos 260 cuadros por segundo, 275, 280. ¡Wow! Ahora vamos a jugar un poco de Control, que es un juego ya más pesado, single player, ya más demandante con la computadora. Y vemos que tenemos 60 cuadros por segundo, bastante estable, 59, 62 ya con todo y las explosiones. Y en 1440p, wow, este juego ya batalla un poquito más en correr en gráficos super altos. Y el hecho de que estemos grabando y jugando al mismo tiempo nos da más o menos una idea de lo que sería estar streameando. Vamos a aprender, por ejemplo, DLSS y Ray Tracing, a ver qué tal nos va. Tenemos 72 cuadros por segundo. No me lo hubiera esperado, ¿eh?
Es un salto enorme, misma resolución, 1440p con Ray Tracing y con DLSS, y tenemos una mucho mejor resolución que si estuviéramos únicamente con resolución nativa y sin Ray Tracing. A juzgar por los resultados, es claro que puedes jugar en 1440p con la 2060 sin ningún problema en casi cualquier juego, pero a lo mejor en unos 3 o 4 años vas a empezar a tener problemas y vas a tener que bajar tu resolución a 1080p. Por eso es que le estoy recomendando únicamente para 1080p la 2060 y la 3060 para 1440p, para que te pueda durar mucho más tiempo tu tarjeta sin que tengas la necesidad o que sientas que la tienes que cambiar. Por último, todavía hay unas cosas que puedes hacer para bajar más el precio de la computadora. Puedes cambiar el gabinete por uno de los Actec de $20, nada más que por favor nunca utilices esas fuentes de poder que traen incluidas. También puedes cambiar la tarjeta de video por una opción más económica, como las que te pongo en pantalla, por ejemplo la 1660 Ti, 1660, o incluso, si no te importa sacrificar un poco más la longevidad y la calidad gráfica, la 1650 Ti podría ser una opción. Otra sería también buscar en el mercado de segunda mano, en el mercado usado, porque últimamente han aparecido muy buenas ofertas ahí, sobre todo en la página de eBay, o también a partir del día de hoy, 8 de agosto, van a estar habiendo algunas ofertas y promociones para el regreso a clases de algunas marcas de tecnología, así que pueden ir a revisarlas. ¿Quieres comprar una computadora gamer pero no sabes si comprar una laptop o una computadora de escritorio? Puedes llegar hasta el lugar indicado, porque aquí tenemos una comparación bastante genial entre la 3080 y también una laptop con una 3080 Ti, que prácticamente tiene las mejores especificaciones que el dinero puede comprar. En teoría se supone que la 3080 Ti debería ser más potente que la 3080, porque la 3080 Ti es prácticamente una 3090 pero rebajada. Sin embargo, ya en la práctica, en el mundo real, esto es muy diferente, porque resulta que las tarjetas de video en una laptop no tienen absolutamente nada que ver con sus contrapartes de escritorio. Y no me refiero a lo obvio como al consumo de energía o al sistema de enfriamiento, que son inferiores en laptops, sino que aquí estamos hablando de diferencias importantes en cosas como clock speed, número de núcleos y en ocasiones hasta en la configuración de la memoria. ¿Qué tan diferentes tienen que ser? La realidad es que tampoco sabemos, porque no hay ningún estándar ni guía que nos dicte cómo se deben de comparar un GPU adentro de una laptop con uno en una tarjeta de video. Anteriormente teníamos, por ejemplo, la certificación Max-Q, pero parece que ahora ya ni eso tenemos. Pero bueno, dejemos de hablar y vayamos a los benchmarks. Lo único que tienen que tener en cuenta es que, como quiera, las laptops siempre van a ser más lentas que una de escritorio. Decepcionante, ¿no? Yo sé que tampoco estábamos esperando que estuviera a la altura de una 3080 Ti normal, pero aquí vemos que ni siquiera le llega a la 3080 normal. ¿Y quieres que te ponga algo más triste? Ni siquiera está alcanzando a la 3070 Ti. Si nos fijamos por promedio en 3D Mark TimeSpy, vemos que lo más similar sería una 3060, que son 5 categorías abajo del producto que supuestamente está representando. Ahora, aquí hay un detalle que tenemos que tomar en cuenta, y es que todas las pruebas que vemos aquí fueron hechas en 1080p, una resolución que está muy por debajo de las capacidades de este hardware. Sin embargo, escogimos 1080p porque la laptop tiene un monitor 1080p y queríamos tener una representación más exacta de la experiencia que te va a dar esta laptop. El problema que genera 1080p con esas tarjetas tan poderosas es que la resolución es tan pequeña que se empiezan a generar muchísimos cuadros, lo cual ya recamas en el trabajo del CPU, y a pesar de que tengamos, por ejemplo, aquí un i9 o un Ryzen 9, como quiera, esto se termina convirtiendo en la limitante o también en un cuello de botella. Y para muestra tenemos aquí a Shadow of the Tomb Raider, que tenemos exactamente el mismo número de cuadros por segundo en 1080p, ya sean nativos o con DLSS. La única excepción serían los benchmarks de 3D Mark, que son Port Royal y TimeSpy, porque se enfocan únicamente en estresar los componentes de la computadora e ignoran por completo la resolución en sí, para darnos una comparación un poco más fiel de lo que sería un hardware a otro. Seguramente después de esto muchos de ustedes van a querer alejarse lo más que se puedan de una laptop, pero también existen algunos motivos reales para preferir una laptop sobre una computadora de escritorio, sobre todo para, por ejemplo, personas que necesitan de esa movilidad, personas que van a la escuela o trabajo y utilizan la misma computadora, o tal vez también las personas que tienen que utilizar programas, por ejemplo AutoCAD o modelado 3D, en donde necesitan tener una computadora bastante potente y además la tienen que estar moviendo de un lado a otro. Y la decisión de comprar una o no es completamente propia, pero siempre hay que estar bien informado y consciente de que se está sacrificando el poder por la movilidad.
Espera, no te vayas, esta información es vital y te puede salvar de hacer una muy mala decisión a la hora de querer comprar un monitor de la cual te puedes arrepentir por bastante tiempo, sin mencionar que puede ser una decisión algo costosa. Esto es porque existen múltiples tipos de paneles diferentes que varían bastante en su calidad y en su precio. Todo el mundo se fija en cuánta resolución tiene, en las pulgadas, en cuántos hertz o cuadros por segundo puede alcanzar, pero por alguna extraña razón nadie se fija en qué tipo de panel tiene ese monitor, siendo que ese es el dato más importante que te va a decir cuál es la calidad de tu monitor. Y créanlo o no, este es un dato súper simple y es muy sencillo entenderlo porque únicamente tenemos tres tipos de paneles principales en el mercado, los TN, IPS y VA. Sí existen algunos tipos más, pero la mayoría se derivan de estos tres y va a ser súper complicado que te encuentres con alguno de ellos. Pero comencemos hablando sobre los TN o Twisted Nematic. Estos monitores son terribles en casi todo, tienen una muy mala reproducción de colores, tienen un pésimo contraste y también tienen pésimos ángulos de visión, apenas te mueves un poco arriba o abajo y se ve completamente diferente. Sin embargo, estos paneles tienen la fama de ser los más baratos y los más rápidos que hay en el mercado. Pueden tener tiempos de respuesta súper bajos de 1 a 5 milisegundos y también pueden alcanzar velocidades de 100 a 144 Hz sin ningún problema. Recuerden que un Hz es igual a un FPS, así que 120 Hz es igual a 120 cuadros por segundo. Por esto es que muchos gamers los suelen preferir más que cualquier otro tipo de paneles. Para el segundo tipo pasemos a lo mejor de lo mejor con los paneles IPS o In-Plane Switching. Estos lo tienen todo, tienen ángulos de visión muy buenos, prácticamente perfectos y también tienen una reproducción de colores muy superior a cualquier tipo de panel que mencionemos en este video, con la excepción de uno. Pero el problema que tenemos aquí es que suelen ser mucho más lentos que los TN, o por lo menos esa era la concepción que teníamos antes, porque con avances en tecnología recientes sobre este tipo de monitor ya pueden alcanzar 120 o en ocasiones con algunos trucos hasta 240 Hz para 200 cuadros por segundo sin ningún problema, con tiempos de respuesta súper bajos de 5 milisegundos. O bueno, sí hay un pequeño problema, el precio, porque son los paneles más caros de los tres que mencionamos en esta lista, aunque tampoco son astronómicamente más caros. Y por cierto, también cuando hay un objeto que se mueve muy rápido en la pantalla suelen dejar como un rastro pequeño que se le llama motion blur, y esto casi no existe en los demás tipos de monitores. Ahora, si mi presupuesto no es tan alto como para poder comprarme un IPS, pero tampoco quiero un panel TN que se vea todo feo, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues aquí es donde entran los paneles VA o Vertical Alignment, que prácticamente son el punto medio en cuanto a calidad y también en cuanto a precio. Estos suelen tener mejores ángulos de visión y mejor calidad de colores que los TN, pero tampoco son tan buenos como los IPS, y también aquí tenemos que pueden alcanzar frames bastante altos con tiempos de respuesta súper bajos, así que la verdad es que son bastante buenos. Por último, solamente para no dejar, quiero darle una pequeña mención a los monitores con paneles OLED. Si conocen la tecnología OLED en algunas televisiones, sabrán que son lo mejor de lo mejor en cuanto a la calidad de imagen, e incluso hay algunas televisiones que soportan hasta 120 Hz, como por ejemplo las televisiones LG, CX y BX. El problema es que este tipo de panel sí suele ser mucho más caro que cualquiera de los que mencionamos aquí, porque por lo general están enfocados en el sector profesional y entusiasta de edición de video y fotografía, hacer color grading y cosas por el estilo, y por lo mismo existen muy pocos modelos disponibles, y de esos pocos todavía menos soportan cosas como refresh rate altos de 120 Hz y cosas por el estilo. Ahora, con esta información, ¿cuál debemos comprar? Si vas a hacer trabajos de edición de fotografía, video, color grading y cosas por el estilo, no tienes otra más que los IPS por su excelente calidad de colores. Y si vas a jugar, lo mejor obviamente también son los IPS, porque como ya les mencionaba, con avances actuales ya son los mejores que tienen todo. Tienen buenos tiempos de respuesta, tienen frame rates altos y también tienen una excelente calidad de video que incluso en ocasiones es compatible con HDR. ¿Quién no ha escuchado frases legendarias como oye, tu computadora está demasiado lenta, necesita más RAM? O entre más RAM le pongas a tu computadora, más cosas puede hacer al mismo tiempo. ¿Y qué me dicen del clásico da clic aquí para descargar más RAM? Pero ¿qué tanto tienen de cierto? La respuesta rápida es absolutamente nada. Más RAM no significa que tu computadora sea más rápida, también la RAM no define cuántas cosas puede hacer tu computadora al mismo tiempo, y más importante todavía, no se puede descargar RAM. Yo sé que esto es ridículamente lógico, pero hay personas que siguen cayendo en ese tipo de cosas. Sin embargo, esto no significa que la RAM no tenga ningún efecto importante en el performance de tu computadora, porque como ya hemos mencionado anteriormente, todo depende de la tarea que esté realizando ese componente. Y como ya mencionamos en nuestro video de la unidad de estado sólido, una analogía que se puede utilizar muy fácilmente es que tú, la persona que está trabajando, eres el CPU, tus manos se puede decir que son la caché, el escritorio o tu mesa de trabajo es la RAM,
y todas tus herramientas están almacenadas en un closet o en un armario del cual tienes que pararte a agarrarlas y tomas tiempo para ponerlas en el escritorio y tenerlas a la mano. Como pueden ver en esta analogía, la RAM es una memoria en la cual el CPU tiene sus cosas a la mano para simplemente empezar a agarrar las herramientas y empezar a trabajar, pero el problema con el que nos enfocamos aquí es que al igual que con un escritorio de verdad, número uno, tenemos que el escritorio y la RAM no son lugares de almacenamiento, únicamente son lugares para poder poner cosas temporalmente y si dejas algo ahí mucho tiempo se te puede llegar a perder. Y número dos, tenemos un espacio limitado dependiendo del espacio que tengas en tu escritorio o en el caso de la RAM la cantidad de gigabytes que tengas disponibles. Y justo como pasa con el escritorio, va a llegar un punto en el que se puede llenar por completo y vas a tener que estar guardando ciertas cosas que a lo mejor las sigues utilizando, pero la verdad es que las tienes que guardar porque ya no tiene lugar y vas a tener que estar malabareando entre lo que está en el disco duro o almacén y tu escritorio o RAM, lo cual se puede manifestar en pequeños momentos en los cuales tu computadora se pone algo lenta o se pone a cargar, porque lo que está haciendo es que borra lo que es un poco menos importante para traerse lo nuevo del disco duro o del SSD para poder estar trabajando en ella. Y como ya vimos en nuestro video sobre las unidades de estado sólido, este proceso de copiar y pegar cosas entre el disco duro y la RAM puede ser súper tardado, sobre todo si estamos utilizando un disco duro y no una unidad de estado sólido, porque en este caso el CPU se queda con tiempos muertos en los cuales no puede hacer nada porque está esperando que el disco duro le mande a la RAM la información que necesita. En estos casos tener más RAM sí puede ayudarte para poder aliviar este tipo de cuellos de botella, pero también entre más RAM le pongas, el beneficio que te va a dar se va volviendo más marginal hasta ser prácticamente nulo. Por ejemplo, se considera que 8 GB es más que suficiente para una persona que nada más está haciendo trabajos sencillos para la escuela o que nada más ve películas o videos en internet. 16 GB creo que es más que suficiente para una persona que ya hace más trabajo serio, como tener múltiples archivos de Excel abiertos, muchas pestañas de Chrome abiertas o hacer ediciones de 1080p en video o también imágenes. Y ya si tu trabajo es poder estar manejando video 4K y estarlo editando y estar renderizando todo al mismo tiempo, AutoCAD, puede que la mejor opción sean como 32 GB, pero este último caso es súper raro. Otro caso en el que podemos ver afectaciones para el performance de la computadora es la velocidad de la RAM. Cuando tú vas a comprar una memoria RAM, posiblemente te hayas fijado que vienen con diferentes velocidades expresadas en MHz, 2400, 2666, 3000, 3200, etc. El detalle con estas velocidades es que de por sí ya son tan pero tan rápidas que no representan prácticamente ninguna diferencia a la hora de estar utilizando tu computadora, con algunas excepciones como por ejemplo el estar utilizando CPUs Ryzen, porque de acuerdo a varios benchmarks resulta que los CPUs Ryzen la sacan más provecho a entre más velocidad tenga la RAM por la manera en que trabajan. Sin embargo, esta diferencia es muy pequeña y un usuario normal nunca lo va a poder estar detectando, a menos de que lo estén viendo con algún software o algo. La verdad es que no es algo tan importante como para poderlo tomar en serio. Así que en resumen, si ya tienes 8 o 16 GB de RAM, ponerle más ya no te va a traer ningún beneficio, y a menos de que tengas Ryzen la velocidad no va a importar mucho que digamos, y aún así si tienes Ryzen, como quiera no vas a notar mucha diferencia. Seguramente la mayoría de ustedes han escuchado que los SSD son muchísimo más resistentes y duraderos que un disco duro tradicional, e incluso puedes encontrar bastantes videos donde se demuestra que pueden soportar golpes y caídas increíbles y siguen funcionando como si nada. Pero en el caso de un disco duro, si se te cae o se te llena de polvo, puede quedar inservible muy fácilmente. Bueno, pues adivina que muchas veces un SSD puede quedar inservible mucho más pronto que un disco duro. Como ya vimos en este video que les dejamos aquí sobre si los SSDs hacen más rápida tu computadora, los discos duros llevan este nombre porque literalmente tienen discos magnéticos que giran y son leídos por una aguja que se mueve a velocidades bastante grandes para poder leer la información que hay adentro. Esto hace que los discos duros sean extremadamente frágiles porque cualquier caída, un golpe o incluso si lo agitas puede hacer que queden inservibles rápidamente. Mientras que como las unidades de estado sólido están hechos únicamente de chips de memoria flash, estos no tienen ninguna parte mecánica que se pueda descomponer. Por eso es que los puedes agitar e incluso golpear y probablemente no les pase absolutamente nada. Advertencia, esta no es una invitación para que arrojes tu SSD contra la pared. Sin embargo, las unidades de estado sólido tampoco son perfectas y tienen un talón de Aquiles bastante malo, y es que tiene un límite de cuántas veces puedes leer y escribir en él y poco a poco se va desgastando hasta que queda inservible. El límite de cuánto puede tolerar tu unidad de estado sólido de escritura y lectura depende muchísimo de varios factores como el tamaño de la unidad, qué chips utiliza de memoria, cuándo se fabricó y muchos aspectos más, pero por lo general se estima que una unidad de estado sólido que sea más o menos actual, de alrededor de 250 GB, soporta entre 60 hasta 150 TB de información escrita en toda su vida.
lo cual equivaldría más o menos a eliminar y volver a grabar 190 GB todos los días de información en tu unidad, lo cual es menos de lo que soporta un disco duro, pero como quieras escucha como bastante, y sí lo es. Verás, un usuario promedio que únicamente hace trabajos de oficina, escuela, navegación de internet, consumo de contenido, nunca va a llegar a estos números. Incluso si juegas videojuegos, a menos de que estés eliminando e instalando juegos nuevos todos los días, vas a tardar bastantes años en poder alcanzar este desgaste. Pero una persona que mueve constantemente cantidades enormes de información, como por ejemplo yo, que soy un editor y constantemente estoy lidiando con archivos de audio, imágenes y video bastante grandes en 4K, lo puedo llenar en unos cuantos años. Y si este es tu caso, te tengo unos pequeños consejos que te pueden ayudar a poder mitigar todo esto. Primero, no pongas todos los archivos con los que trabajas y que mueves constantemente en tu unidad de estado sólido en la que tienes el sistema operativo. En su lugar, utiliza una unidad de estado sólido secundaria en la cual sí puedas estarla moviendo para que cuando se descomponga no se lleve de encuentro a todo tu equipo. Así, de esta manera únicamente tienes que cambiar el SSD secundario y listo. Segundo, no compres unidades de estado sólido muy pequeñas o de espacio muy justo, como por ejemplo los de 120 o 250 GB, y en su lugar compra de 500 GB o incluso de 1 TB, porque de esta manera, al ser más grandes, vas a tardar más tiempo en tener que reescribir los espacios de memoria que a lo mejor ya habías ocupado antes. Y tercero, respalda todo, o por lo menos lo más crítico. Por ejemplo, puedes utilizar un disco duro externo, un NAS o incluso los servicios de nube gratuitos como por ejemplo OneDrive y Google Drive. Yo por ejemplo tengo dos unidades de estado sólido de 1 TB y un disco duro de 2 TB en mi computadora, luego respaldo todo a un disco duro de 4 TB y lo más crítico y cosas pequeñas la respaldo en mi nube. Esto a lo mejor puede parecer algo bastante overkill, pero considerando que soy editor para algunos canales en YouTube, créanme que es algo bastante crítico tener acceso y respaldado todo eso. El USB tipo C es una maravilla, ¿no? Tiene velocidades increíbles, es pequeño y compacto, y ya no tienes que voltearlo como 2 o 3 veces para que entre, porque se puede conectar por cualquiera de los dos lados. Y sí, USB tipo C trajo consigo muchísimas mejoras y comodidades que antes solamente anhelábamos, pero también trajo consigo un dolor de cabeza que muchas personas ni siquiera conocen. Tomemos por ejemplo estos dos productos, ambos son cables USB tipo C, son idénticos, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen un precio tan diferente? Y no es por la calidad del cable ni por la marca. Lo que pasa es que este es un cable USB 2.0 y este es un Thunderbolt. Y algunos me dirán, oye, ¿pero qué no se supone que USB tipo C es el USB más nuevo y más rápido que existe? Pues no, en realidad USB tipo C es solamente el puro conector y no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de cable y protocolo que utilice, por ejemplo, llámese USB 2, 3, Thunderbolt o incluso HDMI y muchos más. De hecho, algo muy similar pasaba con USB tipo A y tipo B, pero aquí existían ciertas limitaciones, como por ejemplo, en el tipo A teníamos diferentes colores para identificar qué tipo de cable era, aunque eso algunos fabricantes ya lo dejaron de hacer, y en el USB tipo B había distintos tipos de conectores específicos, como por ejemplo el USB micro B, que tenía la versión para 2.0 y para USB 3.0. Mientras tanto, el USB tipo C es tan versátil que realmente no importa qué tipo de cable le pongas adentro, como quieras, prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? En la mayoría de los casos como esos te diría simplemente investiga y haz una compra informada, pero como USB en general con todos sus protocolos son un desastre en donde nadie sabe nada, todo cambia de un día para otro y cada quien hace lo que se le da su regalada gana, investigar realmente no te garantiza mucho que digamos, porque la mayoría de los fabricantes ni siquiera se toma la más mínima molestia de poner información en sus especificaciones. Sí, sabemos que este es un cable Thunderbolt porque Thunderbolt es un protocolo que tiene Intel y que cobra por su uso, así que ténganlo por seguro que quien sea que pague por usar ese nombre lo va a poner en su caja porque lo quiere presumir, mientras que en el otro cable ni siquiera dice que es USB 2.0, solamente sabemos que es USB 2.0 porque más abajo viene una imagen que dice cable 2.0 y luego dice que la velocidad es de 480 MB por segundo, lo cual es la velocidad de USB 2.0, pero estos dos casos son la excepción, no son la regla. La mayoría de los fabricantes no se molestan si quieren poner la más mínima especificación y ni siquiera escondida abajo entre su documentación, dejándonos a los consumidores con prácticamente una ruleta rusa o un volado al aire para saber si ese cable es el que necesitábamos o no. Por eso es que cuando vas a una tienda y compras un cable, a veces ni siquiera carga tu teléfono, otras veces lo conectas a tu computadora y no pasa o pasa muy lento la información, y algunos de ustedes recordarán el caso en el cual los docks de Nintendo Switch, cuando eran genéricos, estaban quemando las consolas. Eso era porque Nintendo utiliza su propio protocolo de cable, que es una variación del protocolo de USB. ¿Y qué podemos hacer al respecto? La realidad es que nada.
Lo único que podemos hacer es exigir a los fabricantes más transparencia votando con nuestro dinero. ¿Cómo es esto? Pues comprando cables que sí estén bien detallados y que estén bien descritos, aunque lo más seguro es que nos puedan costar un poco más. Pero de lo contrario, los fabricantes van a seguir haciendo este tipo de prácticas porque como quiera les vamos a comprar sus cables, lamentablemente. En general es muy bien sabido que la ventilación de una computadora es crucial para que tenga un buen funcionamiento, por lo menos un funcionamiento óptimo. No por nada muchas personas se fijan en cosas como cuántos ventiladores trae el gabinete, si tiene una buena ventilación o también en qué enfriador le voy a comprar a mi CPU. Pero un pequeño detalle que mucha gente pasa por alto es el flujo del aire. Este es un detalle súper importante con el cual solamente ponerle un poco de atención nos puede servir de gran ayuda para mejorar el desempeño de nuestra computadora. Primero que nada, la dirección del aire en los ventiladores siempre va hacia el lado cóncavo. Esto significa prácticamente que entra por el lado que está más bonito del ventilador y sale por el lado más feo donde se ven todos los cables. Lo segundo es el tamaño de las aspas. Entre más gruesas en las aspas, significa que el ventilador va a estar arrastrando un poco menos de aire, pero lo va a arrojar con mucha más presión. Esto es ideal para, por ejemplo, enfriadores de CPU, ya sea que sean líquidos o de aire. Mientras tanto, los que son un poco más delgados arrastran más aire, pero lo arrojan con menos potencia. Por lo general, la mayoría de las marcas buscan tener un balance que te dé lo mejor de los dos mundos, pero como quieres, bueno saberlo, por si te encuentras por ahí uno de los ventiladores de NCXT, por ejemplo, que tienen las aspas súper delgadas y que no las utilizaría para nada más que extraer aire del gabinete. En cuanto al tamaño de los ventiladores, los más comunes son los de 120 o 140 milímetros. La diferencia de estos es que entre más grandes sean, estos arrastran más volumen de aire. Por lo tanto, también puede ser un poco más silenciosos, ya que con menos movimiento pueden tener una mejor ventilación y mejor flujo de aire. El detalle es que la mayoría de las veces el que vas a escoger no es tanto el que te guste más a ti, sino el que le quepa a tu computadora. Una vez que ya entendimos todo esto, ahora sí podemos hablar fácilmente sobre el flujo del aire, o sea, el camino que va a recorrer cuando entra y sale de tu gabinete. La configuración más común que podemos encontrar es la de adelante hacia atrás. Esto es que los ventiladores frontales meten aire fresco para que pueda ser utilizado por el CPU y la tarjeta de video, y luego los ventiladores traseros lo extraen. Aunque también lo puedes hacer que funcione a la inversa, que entre el aire por atrás y que salga por adelante. No hay ningún problema, la verdad. Nada más fíjate que los ventiladores estén en la dirección correcta para que no crees presión negativa. Esto es que ambos ventiladores de adelante y atrás estén presionando aire hacia adentro o que los dos estén queriendo sacar aire. Otra configuración que yo utilizo en mi red personal es la configuración de abajo hacia arriba. Esto es que los ventiladores en la parte de abajo meten aire fresco y se extrae caliente por la parte de arriba, lo cual sigue más de cerca el principio de que el aire caliente tiende a elevarse. El único detalle es que para poder utilizar esta configuración necesitas tener un gabinete que no tenga la fuente de poder en la parte de abajo, porque si no, no habría ventilación. Algo así como por ejemplo el Lian Li O11 Dynamic Mini o el normal, o también el Corsair X280X. Por último, si tienes un enfriador líquido y no sabes hacia dónde poner los ventiladores en tu radiador, no te preocupes, ponlos hacia donde tú quieras y donde creas que se vean más bonitos. Estudios han demostrado que no hay diferencia si lo pones en configuración de arrastre de aire o de empuje de aire, así que escoge el que tú quieras. Muchísimas gracias por ver este video, ya saben, like, dislike, dinos lo que piensan. También aquí te dejamos más contenido que puedes ver en lo que sacamos nuestro siguiente video. Y no olvides dejarnos todas tus preguntas e ideas para videos futuros abajo en los comentarios. Y suscríbete con toda la campana de notificaciones para estar al tanto cuando escojamos tu pregunta para nuestro siguiente video.